Las relaciones geográficas del siglo XVI surgen a través de un cuestionario que se envía a Indias en 1577, donde se hace una serie de preguntas, y concretamente la relación geográfica de Tlaxcala hasta 1981 no se tiene conocimiento de ella, que es cuando la publica René Acuña. Se trata de un libro de formato europeo y está firmado, sabemos quién fue su autor. Muñoz Camargo viene a Europa con una embajada de los tlaxcaltecas y en 1585 termina el manuscrito aquí en Madrid. La importancia que tiene el manuscrito, además del texto, todo lo que describe en el texto, son las pinturas, obviamente. Las pinturas, la mayor parte de ellas están copiadas del lienzo de Tlaxcala, que se pintó anteriormente. Sabemos también que él entrega el manuscrito al rey, a la corona, y que realmente no sabemos cómo termina la colección Hunter en Glasgow. El original se lo queda y continúa escribiendo anotaciones sobre él, y es lo que hoy en día se conoce como la historia de Tlaxcala, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París actualmente. Entre los folios 177 vuelto y 178 recto incluyó 2 ruedas calendáricas que posteriormente copiaría Mariano José Echevarría y Beitia, y luego se recogen 157 pinturas que aparecen a partir del folio 236 recto. De estas pinturas iniciales yo he destacado mucho en mis publicaciones 2 de ellas, y es la relativa a la conquista de México y a la conquista del Perú. Aparece Hernán Cortés, aparece la Malinche, doña Marina, y aparece Moctezuma. Pero Moctezuma aparece con grilletes en los pies, con la corona real tirada en el suelo y rota, con un arma, el macuahuil o la macana azteca, rota en el suelo, con la banderola que lleva también tumbada y rota en el suelo, mientras que en la pintura de la conquista del Perú aparecen Pizarro y Atahualpa no tiene ningún signo de derrota. El único signo de derrota que presenta es la banderola echada sobre el hombro y hacia atrás, como que la ha entregado. El motivo: los tlaxcaltecas eran enemigos del Imperio Mexica y están demostrando que vencieron al Imperio Mexica y que sojuzgaron a Moctezuma, y lo describe en la relación geográfica, en la pintura, totalmente sometido y conquistado. El lienzo de Tlaxcala fue encargado por el Cabildo de Tlaxcala en 1552, no sabemos a quién se le encargó ni quién lo realizó. Supuestamente se realizaron 3 ejemplares, uno para enviar a España al emperador, otro para entregarlo al virrey de Nueva España y otro que se quedó en el Cabildo de Tlaxcala propiamente dicho. A día de hoy no conservamos ninguno de estos 3 originales, que podemos llamar originales desde luego. Sabemos que en 1773 el del Cabildo de Tlaxcala se conservaba y Manuel Illanes realizó una copia. Y así hemos ido conociendo el lienzo de Tlaxcala. Se han hecho otras, pero en lo que es relativo a Europa, sí conservamos fragmentos del lienzo de Tlaxcala, pero en mi opinión son todo falsificaciones. Debemos de tener en cuenta que a finales del siglo XIX Paso y Troncoso llevó a cabo muchas publicaciones de códices mesoamericanos, vino incluso a Europa y vino acompañado por un pintor que se llamaba Genaro López. Sabemos, por lo que tenemos de fuentes de cartas de Paso y Troncoso con sus colegas, de que se le pagaba muy poco a Genaro López. Entonces Genaro López lo que hizo ya cuando retornó a México, después de haber visto tantos códices como vio y tantos que litografió, se dedicó a falsificar códices. Y creó una escuela, cuyo rasgo más característico es el soporte que utiliza. Papel supuestamente indígena, pero hecho con fibra de coco. En cuanto a importancia, y quizás más destacada y más conocida, está la falsificación que se encuentra en el Museo de Colón de Valladolid, en España. Luego, en una colección particular, la del Marqués de Comillas de Santander, también se conserva un lienzo que recoge 9 escenas de las conquistas que aparecían reflejadas en el lienzo de Tlaxcala. Esta es otra falsificación también de Genaro López. Luego en París, que en mi opinión seguramente sea también una falsificación de la parte superior del lienzo. En cuanto al resto del contenido del lienzo de Tlaxcala, en la copia de Illanes se conservan, además de la pintura de la parte superior, 87 cuadrángulos o cuadros dispuestos en 13 filas. 48 de ellos, los primeros 48, están dedicados a la conquista de Tenochtitlan y a la derrota de Moctezuma, obviamente, y de Cuauhtémoc. 3 escenas a la conquista de Pánuco, 19 al occidente de México, 5 a Sinaloa y finalmente otros 12 cuadros a la conquista de Guatemala. Las genealogías en el mundo de los códices mesoamericanos son muy importantes. Sabemos que en época prehispánica las hacían, pero las incluían breves genealogías en los documentos históricos. Pero tras la conquista y la colonización, a los nobles indígenas, que eran nobles en época prehispánica, les interesa demostrar que son nobles. Obviamente los tlaxcaltecas, tras la ayuda prestada en la conquista de México,
En mi opinión, posiblemente son los mayores productores de genealogías y conservan muchas genealogías tlaxcaltecas. Destacan 3 que se encuentran en el Museo Etnográfico de Berlín, que son la genealogía Tlaxcaltzin, la de Chicuasin Tecutli y la de Mundanegre o Chichimecapan, que es una familia. Y luego hay otra genealogía en la Biblioteca Nacional de Francia, que la conocemos como la genealogía de Xitlalpopoca. A ambos lados de la genealogía aparecen lo que en mi opinión son parcelas de terreno. Otro documento tlaxcalteca importante que se encuentra en Europa se encuentra en el Museo Etnográfico de Basilea, en Suiza. Destaca una casa central como la más importante, donde aparece no solo el noble, sino posiblemente su esposa y la descendencia. Es una figura que está de pie, con una lanza en la mano, y tiene una glosa que le denomina Don Juan Chichimecatecutli. Es el nombre de este personaje, y por eso da nombre al lienzo, pese a que no es la figura más importante del lienzo, pero al romper la estructura general de lo que está comentando el lienzo, ha recibido este nombre. Bien, otro documento tlaxcalteca importante es lo que conocemos como el mapa o códice de Huamantla, pero desafortunadamente lo conservamos fragmentado. Es un documento del siglo XVI, se conservan actualmente 9 fragmentos. De esos 9 fragmentos, 7 se conservan en México y 2 se encuentran en la Biblioteca Estatal de Berlín. El fragmento 7 recoge escenas de 2 batallas y 3 pueblos, y el fragmento 8 recoge un signo toponímico fragmentado y la representación de un río. El Códice de Huamantla en general narra acontecimientos históricos de un grupo otomí que llega al este de Tlaxcala, a la zona de Huamantla, los combates o batallas que tienen con los habitantes que hay en ese lugar, la llegada de Hernán Cortés y los españoles, y tiene un estilo además bastante prehispánico. Todavía hay pocos elementos artísticos coloniales. Entonces hay un documento tlaxcalteca en la Real Chancillería de Valladolid, muy interesante porque es un título de armas supuestamente que concede el rey Felipe II a un noble tlaxcalteca. Es un documento muy extraño. Recoge una imagen de un hombre supuestamente rico, ricamente ataviado. A los pies tiene una corneta, un tambor y un casco de armadura. Y sin embargo luego a continuación aparece otro hombre pintado en otro folio, pobre, con una misiva en la mano como para entregar a su señor, y a los pies tiene un hacha, azuela de labrador, y un saco de, bueno, pues me imagino de hombre del común. No es que debamos de llamarlo falso, es posible que no sea una falsificación, pero sí considero que es un documento que busca esta familia para intentar de algún modo demostrar que son nobles, pero no tiene validez jurídica de ningún tipo, puesto que no está validado. Bien, Fray Diego de Valadés es hijo de un conquistador español, de los primeros conquistadores españoles, y de una indígena tlaxcalteca. Nace en Tlaxcala en 1533 y es un hombre de una cultura completa. Se viene a Europa y en 1579 publica en latín en Perugia, en la ciudad de Perugia, en Italia, su obra Retórica cristiana. Es una obra que él divide en 6 libros. Cabe destacar la multitud de grabados que tiene, y algunos de ellos de suma importancia. Por ejemplo, en 2 de los grabados de Fray Diego de Valadés aparecen imágenes de cómo se enseñaba a los indígenas, y aparecen unos frailes señalando con grandes varas y en grandes lienzos una serie de dibujitos, y de ahí la importancia de obras como la Retórica cristiana de Valadés, que son útiles para todo, no solo el contenido claro y preciso que él quería dar, sino la información que da puede valer para múltiples estudios de cualquier otro tipo. Bien, el Tornal Aldobán es un documento muy delicado, muy complicado. Lo primero, ¿es original o no lo es? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. El problema que tiene el Tornal Aldobán es que es demasiado parecido a la primera sección del Códice Borbónico. Eso de entrada. Es tan parecido que incluso le faltan las 2 primeras páginas como al Códice Borbónico, con lo cual ya está ahí la cosa bastante difícil. El contenido es muy claro, es un tonalamal, de ahí que se le llame el Tornal Aldobán. Hay investigadores que mantienen que puede ser prehispánico, de prehispánico a colonial temprano, o a una posible copia tardía del Códice Borbónico, porque el Tornal Aldobán tiene también un problema, y es que perteneció a la colección de Lorenzo Boturini. Yo siempre me he mantenido que los códices que recopiló Lorenzo Boturini a mediados del siglo XVIII habría que intentar datarlos muy bien. Boturini llega a México, quiere comprar códices, se queja él mismo en su obra que no consigue comprar ninguno inicialmente, y de golpe y porrazo empieza a comprar códices y le vende códices todo el mundo. Mi pregunta es, ¿cuántos de esos códices eran originales?